Ahora sí. Ya. Habíamos quedado aquí donde ya teníamos los momentos, las cortantes y las propiedades de la viga, de la sección compuesta. Y les había estado mostrando esta planilla, que es la parte 2, que es netamente para hormigón preesforzado. Les había dicho que estos datos de acá les teníamos que hacer control C y control V acá, ¿no? A cada uno de estos valores. Control V y listo. Si se dan cuenta, yo ya les he traspasado para ahorrar un poco de tiempo. Por ejemplo, veamos, la carga viva es de 349.000 y acá igual, 349.713. Todos los datos ya lo he pasado para no tardar. Y están acá todos los datos. La excentricidad, el ancho efectivo de la losa, el espesor de la losa, todos los datos, ¿no? La altura de la viga, si se acuerdan, era una viga BPR11, ¿no? Y la altura de la viga de 198.12 centímetros, todos esos datos. Y la longitud que estábamos considerando era de 38.45 metros. Bien, hasta aquí tenemos todos estos datos. Y la tensión, esto igual, este dato tienen que irle cambiando conforme vaya avanzando, porque va a cambiar. Cuando no cumpla la verificación de la rotura, el eje prima se cambia. Entonces, un dato de inicio que nos ha dado el INGE es de eje prima C de la viga de 380. Entonces, esto es importante. Y una vez teniendo ya todos estos datos de acá, todos estos datos, pasamos, ¿no?, a lo que es el cálculo del P sub 0. El P sub 0 sabemos que viene de acá, ¿no?, de verificación de tensiones en las fibras en tiempo es igual a infinito, de acá, ¿no? De esta ecuación sabemos que despejamos P sub 0 y podemos hallar, ¿no? Entonces, despejando el P sub 0 de esta ecuación, es esta misma, es esta de acá. Entonces ya conoces W', momento de vida de la losa húmeda, momento de vida del peso propio, conoces. Entonces el P sub 0 que nos da para esta longitud es de 599.539 kilogramos, ¿no? Entonces pasamos a lo que es el cálculo de armadura de torones, donde sabemos que esto es igual dato de 18.729 kilogramos por centímetro cuadrado y un área unitaria de 0.987 centímetros cuadrados. Vamos a abrir esto de acá. Esto lo vamos a hacer. Ya está. Estos apuntes los he sacado de lo que es la norma esto que está en español del 2004. ¿Y qué les tengo que decir? Esta de acá. Ya. Ya, entonces en la AESTO nos dice que el eje PU, que está denominado así en la AESTO, es la resistencia, ¿no?, a rotura de lo que es, como sabemos, igual es A416-270, ¿no ve? El acero que vamos a utilizar. Entonces en la norma esto es 18.982 y nos dice que la afluencia es de 0.9 de este GPU, que vendría a ser 17.084, ¿no? Entonces el INGE lo calcula de esta manera: la tensión unitaria de corte o FSU es igual a este F', que es la tensión de rotura dividido entre la área unitaria, ¿no? Y este vendría a ser la tensión, ¿no? Si se dan cuenta, es similar a la que convirtiendo, ¿no?, que es el 270 KSI, 18.975 y 18.982. Entonces prácticamente que sale de ahí este valor. Y nos dice que la tensión de fluencia es 0.9 de FSU,
que es la tensión unitaria de corte, y sale 17.000. Si se dan cuenta, se parece. Es solamente esta parte de acá, es para hacer la comparación de la norma con lo del ingeniero, ¿no? Es similar, 17.084 y 17.078. Y ya, entonces tenemos también las tensiones admisibles, que vendrían a ser 0.6 de FSU y 0.8 de FSY. Entonces, esto vamos a cambiar. El INGE, no sé si les he explicado todavía, les recomienda empezar por una tensión admisible menor, con esta de acá, que es la primera. Si se dan cuenta, es 11.385 y la segunda es de 13.662. Entonces, por recomendación del ingeniero, vamos a empezar con esta de acá. Entonces, la tensión admisible que vamos a utilizar es esta de acá. Acuérdense de ese dato. Entonces, el área de torones AS es igual a P sub 0 dividido entre FS. Sabemos eso, ¿no? Y te da un área de torones de 52 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el número de torones vendría a ser este AS dividido entre su área unitaria de los torones, y te da una cantidad de 53.35. Acá el ingeniero igual lo redondea esto al menor, ¿no? 53. Esto debido a que generalmente para puentes así de rurales, se podría decir, que tienen un ancho pequeño de vía, se utiliza pues 3 vigas generalmente en Estados Unidos, a lo que tengo entendido. Entonces, como nosotros estamos considerando 4 vigas para ese tipo de puente, podríamos redondear al menor, ¿no? Entonces, pero esto se los dejo a ustedes. Si desean, pueden redondearlo al menor, o como en este caso, como yo redondeo directamente al mayor. Entonces, una vez teniendo el número de torones, podemos hallar el número de vainas, que vendría a ser dividido entre 12, que es que en cada vaina entran 12 torones, ¿no? Que vendría a ser 4.5 vainas, directamente vendría a ser 5. Entonces, el área real de los torones, es decir, el AS real, es igual a este número de torones por su área unitaria. Y el P sub 0 real vendría a ser este ASR por la tensión admisible, ¿no? Entonces, el P sub 0, este es solamente un nombramiento, es igual a P sub 0 real, que es la misma, ¿no? Y una observación acá de cómo funcionan las pérdidas para entrar ya a la verificación de tensiones, es que el preesfuerzo final, el ingeniero nos dice, o como recomendación, ¿no? Incluso la norma nos dice, no específicamente el ingeniero, que tiene que ser mayor o igual a 1.20 de P sub 0. Eso, entonces, ¿cómo lo interpretamos nosotros? PF, es decir, para llegar a un preesfuerzo de PF, tenemos, o sea, no es permitido aumentar el número de torones. Lo que tenemos que aumentar para llegar al PF es la tensión admisible. Es decir, el AS hemos calculado con la tensión admisible y el P sub 0, ¿es así? Entonces, si PF es mayor a P sub 0, entonces, ¿qué es lo que tiene que aumentar? Es esta de acá, que vendría a ser la tensión admisible FS. Entonces eso, el ASR real es igual al preesfuerzo final dividido entre una tensión admisible final, y también el ASR real es igual al P sub 0 dividido entre FS, que es esta de acá, ¿no? Tenemos estas dos ecuaciones. Reemplazando, sabemos que PF vendría a ser el ASR real por FSF, ¿no? Tensión admisible final. Y el P sub 0 vendría a ser el ASR por el FS, ¿no? Despejando. Entonces, tendríamos que ASR real con ASR real se cancela, y nos quedaría esto, ¿no? Que FSF es igual a 1.2 de FS, es decir, la tensión admisible final es igual a 1.2 de la tensión admisible. Es prácticamente para eso que nos sirve esto de acá. Es decir, que para llegar a PF tenemos que aumentar la tensión admisible.
Ya, entonces, para la verificación de tensiones en fibras extremas, necesitamos, ¿no? El preesfuerzo, que vendría a ser el preesfuerzo final, igual a 1.20 del preesfuerzo inicial, ¿no? Entonces, sabemos que este 20% de pérdidas es pues como un dato de partida, ¿no? Porque las pérdidas reales posteriormente las vamos a calcular más abajo. Entonces, para hacer el prediseño, utilizamos un 20% de pérdidas como mínimo. Entonces, tenemos lo que es el F'CI también, que es en el instante de la transferencia. Les había dicho que este FSI significa pues trasladar la viga a su posición en el puente, que vendría a ser encima de las pilas, ¿no? Y de los estribos. Se lo traslada generalmente antes de los 28 días, ¿no? ¿Sí? Entonces los reducíamos con un factor de 0,8 de la resistencia de la viga. Necesitamos ese dato. También necesitamos el FSF, que es esta de acá, ¿no? 1.2 de la tensión admisible, que vendría a ser 13.662. Ya una vez conociendo esos datos, hacemos las verificaciones de las tensiones, en este caso de la fibra superior, que está dado por esta ecuación, ¿no? Que el preesfuerzo final sobre el área menos el preesfuerzo final por la excentricidad dividido entre el módulo resistente superior más el momento de vida del peso propio dividido entre WT. Cabe recalcar que esta verificación en tiempo es igual a 0, ¿no? Porque solamente está actuando lo que es el momento de vida del peso propio. Este valor tiene que ser mayor o igual a menos 0.79 de raíz de FCI, que está acá. Entonces, una vez conociendo todos los valores, conocemos PF, conocemos el momento que está arriba. Te dice que la tensión en la fibra superior es de 6.03 kg por centímetro cuadrado y tiene que ser mayor o igual a menos 0.79, y este valor te da menos 13. Entonces, positivo es mayor a un negativo. Si no es así, entonces cumple. En la fibra inferior tenemos esta ecuación y nos dice que tiene que ser menor o igual a 0.55 de FSI, ¿no? Igualmente acá, si se dan cuenta, el valor que nos sale es de 251 y acá nos sale un valor de 167. Esto es mayor a esto, no es así, ¿no? Entonces no cumple. Estas son las verificaciones. Entonces, cuando en la fibra inferior no cumple, estamos en tensiones diferidas caso 2, ¿no es así? Entonces, acá caso 2. Y cumple y no cumple en la fibra inferior. Entonces, ¿qué hacíamos en tensiones diferidas? Buscamos un P1 que sea menor a PF en este caso. El ingeniero generalmente les dice, ¿no?, que buscamos un P1 menor a P sub 0. No estoy muy de acuerdo yo con eso, la verdad, pero les voy a explicar un poquito más adelante por qué. Ya, entonces buscamos un P1 menor a PF. Entonces, como estamos en tensiones diferidas caso 2, tenemos que buscar un P1 de esta ecuación, ¿es así? Entonces yo solo les puse las dos ecuaciones despejando, ¿no? P11 y P22. Para el caso de que alguno de ustedes tenga un caso 1, utilice esta ecuación. Y en caso como de nosotros es un caso 2, utilizaremos esta ecuación de acá, donde sabíamos que si no cumplía tendríamos que igualar esta ecuación a 0.55 de FCI, ¿no es así? Entonces eso, en vez de PF ponemos P22 y despejamos el P22. Y esto igualado a 0.55 y es esta ecuación. Entonces el P22 significa para el caso 2 es de 551.000, ¿no? Ya. Entonces acá el P1 que sea menor a PF para nosotros va a ser el P22 porque estamos en un caso 2. En caso de ustedes sea un caso 1, lo que tendrían que hacer es cambiar esto por P11 y ya están en un caso 1.
pero como de nosotros es caso 2, lo mantenemos ahí. Y acá dice igual, ¿no? Cambiar el valor de P22 dependiendo del caso, para que se les recuerde. Ya, y en este caso, es una verificación que hacía el ingeniero igual, ¿no? Para saber en qué caso estábamos, en un caso A o un caso B. Entonces, en el caso que nos sale a nosotros es el caso B, donde P1 es menor a P sub 0. P1 es de 551.000 y nuestro P sub 0 era de 599, ¿no? Entonces, esto es 501, entonces estamos cumpliendo. Estamos en un caso B, donde en tiempo es igual a 0. Con este P1 que hemos calculado se puede hallar lo que es un AS. Ahora esto es lo que yo les decía, ¿por qué buscamos un P1 menor a PF? Porque estamos en tiempo es igual a 0, y en tiempo es igual a 0, ¿cuál es la fuerza de preesfuerzo que está actuando? Es pues el PF, el preesfuerzo final. Entonces en tiempo es igual a 0 actúa el PF, por lo tanto el número de torones que estamos calculando acá, es decir, el área de los torones, está calculada con un FSF. ¿Esto por qué? Suponiendo que tenemos, en este caso vamos a dibujar una viga rectangular, ya una viga ahí directamente, y así, ¿no? Y tenemos acá nuestras vainas, suponiendo 3 vainas, una vaina, 2 vainas, 3 vainas. Entonces en cada vaina sabemos que tenemos, por decir acá, lo vamos a poner 5 torones, aquí vamos a poner 12, y acá igual 12. Entonces en la primera vaina tenemos 12 torones, acá suponiendo que tenemos 12 torones, y acá tenemos 5, haciendo un total de 24, 29, ¿no? 29 torones. Entonces, cuando hacemos tensiones diferidas, nosotros decimos que vamos a tesar en la primera suponiendo 12, y de acá tal vez 10, ¿no? Entonces eso es tensiones diferidas, que no vamos a tesar los 29 torones, sino solamente, en este caso, 22 torones. Entonces, si decimos que en tiempo es igual a 0, vamos a tesar solamente 22 torones, por ejemplo, esta vaina ya se van a tesar los 12 torones. Una vez que se tese los 12 torones, tenemos que hacer la lechada de cemento, ¿no es así? Cuando todos los torones de una vaina estén tesadas, tenemos que hacer lo que es la lechada de cemento para sellar, ¿no?, lo que es la vaina. Entonces, para llegar a PF, habíamos dicho que teníamos que utilizar un FSF, ¿es así? Entonces, debido a que en tiempo es igual a 0 está actuando PF, para llegar a PF necesitamos utilizar el FSF, es decir, estos cables tienen que estar tesados, incluidos ya lo que es la pérdida de 20%. Es por eso que se está calculando este número de torones con el FSF, porque en tiempo es igual a 0 actúa pues el FS final, no el FS que inicial, se podría decir, que ese valor actúa en tiempos igual a infinito. Entonces, una vez sabiendo eso, tenemos el P1, lo dividimos entre la tensión y calculamos un área. Y para calcular el número de torones es este AS dividido entre su área unitaria, y nos da un valor de 40.8 torones, ¿no? Ahora, tenemos 40.8. Aquí yo les recomiendo que redondeen al menor, 40. ¿Por qué? Vamos a ver acá. Suponiendo que estamos tomando 40 torones, para el tiempo es igual a 0, ¿no? En tiempo es igual a 0, vamos a tesar 40 torones. Y vemos qué pasa con las tensiones en las fibras. Por ejemplo, esta es en la fibra superior y esta es en la fibra inferior.
En la fibra superior era 6.013, ¿no? Ahora se ha vuelto 29. Y en la fibra inferior ahora es 161 y más antes era 251. Ahora, si se dan cuenta, al tesar 40 torones solamente, en la fibra inferior estamos con un valor de 161 que es menor a 167. Entonces ya estaría cumpliendo, ¿no? Pero ¿qué pasa si acá lo redondeo al mayor y tomo 41? Van a ver que es 168 y acá es 167. Entonces no estaría cumpliendo, ¿no es así? Entonces, ¿qué nos indica esto? Que este valor de número de torones es un número de torones máximo, por ende siempre tendríamos que redondear al menor. Una vez sabiendo eso, hacemos la verificación de si P1 soporta la losa húmeda y el diafragma. Acá igual tenemos que cambiar, ¿no? En tiempo es igual a 0, el P1 va a ser 40 torones. Entonces esto vendría a ser el P1 real, que está dado por el número de torones, por su área unitaria y por la tensión admisible final, ¿no? Y listo, una vez teniendo P1 podemos verificar en tiempo es igual a intermedio en la fibra inferior, ¿no? P1 entre el área, momentos y todo, ¿no? Donde ahora ya incluimos lo que es la losa húmeda y el diafragma, te da un valor en la fibra inferior de 114. ¿Y qué nos dice eso? Sabemos que esto es en la fibra inferior, tienes tu viga acá, y sabemos que la fibra inferior no puede estar flectada, porque si está flectada significaría que hay tracción, ¿es así? Entonces, como no puede estar flectada, la tracción tiene que ser 0. Entonces, este valor de FCB tiene que ser mayor o igual a 0. Por ende, es positivo, es mayor a 0, entonces estamos cumpliendo. Esto nos indica que no hay tracción en la fibra inferior en tiempos igual a intermedio. Una vez haciendo esa verificación, pasamos a verificar si se puede tesar todos los torones. Ya. Entonces, la verificación se la realiza en la fibra superior, ¿no es así? Donde verificamos si se puede tesar todos los torones. ¿Qué nos indica esto? Que vamos a utilizar el PF, ¿no? Tesar todos los torones significa que vamos a utilizar el PF, por tanto tenemos un valor de 35.214 en la fibra superior. Y sabemos que en tiempo es igual a intermedio, nos permite ya no utilizar lo que resiste a tracción el hormigón, que vendría a ser menos 1.59 raíz de F'CB. ¿Por qué raíz de F'CB? Porque hasta que se vacíe lo que es la losa húmeda y el diafragma, ya habrían pasado lo que son los 28 días, ¿no? Entonces ya está en su resistencia máxima y esto es lo que resiste a tracción. Entonces, verificamos que la fibra superior no sobrepase la tracción permitida. La tracción permitida es de menos 30.99, pero vemos acá que es un valor positivo, por ende nos está diciendo que en tiempo es igual a intermedio. Tendríamos un diagrama más o menos así. Acá 35 y acá creo que era 140 y algo, ¿no? 140 y acá 35. Entonces, en tiempo es igual a intermedio, está dado por este diagrama. Y vemos, ¿no?, con la verificación que efectivamente está cumpliendo. Por lo tanto, como nos dice que verificamos si podemos tesar todos los torones, en tiempo es igual a 0 habíamos tesado 40. ¿Cuánto es nuestra cantidad total de torones? 54. Nos vamos acá. De 40 para llegar a 54 tenemos que restar los torones que restan, ¿no?, que vendría a ser 14. Entonces, en tiempos igual a intermedio tesamos los 14 torones más que faltaban.
y esto igual en tiempo es igual a intermedio, hacemos la verificación en la fibra inferior, donde nos dice que hay una compresión de 204 y lo que nos resiste compresión el hormigón es de 380, ¿no? Entonces estamos cumpliendo, igual cumple. Y la verificación en tiempo es igual a infinito. Esto significaría este tipo de diagrama, ¿no? Tenemos acá tiempo es igual a infinito y así. Este valor es de 140, que vendría a ser la fibra superior FCT, y un valor acá de 3.44. Entonces, si se recuerdan, les había dicho que este valor tiene que ser cerca a 0, ¿no? Y esto no tendría que ser mayor o igual a este valor tendría que ser menor a 0.45 de F'(CB), ¿no? Eso lo habíamos visto en tensiones diferidas. Entonces, tenemos estas tensiones en tiempos igual a infinito. ¿Por qué les decía acá que redondeáramos al mayor? ¿Qué pasa si le pongo 53? ¿Qué es lo que nos recomienda el ingeniero? Nos vamos acá, fíjense, FCB, es decir, las tensiones en la fibra inferior, está en tracción, menos 1.872. Entonces, esto en parte estaría bien, porque sabemos que el hormigón nos restringe, ¿no? Es decir, el hormigón resiste a tracción menos 1.59 raíz de F'C, y entonces, y ese valor era de menos 30, ¿no? Acá arriba, acá, menos 30, y aquí en la fibra inferior estamos menos 1.872. Pero por la metodología que nos explicó el ingeniero Eduardo, este valor no es permitido tener tracción, ¿no? Porque si hay tracción significaría que se está deflectando, entonces tiene que ser una viga con deflexión hacia abajo de 0. Por lo tanto, para evitar que haya tracción, esto lo redondeamos directamente al mayor, que vendría a ser 54. Tenemos 54 y nos quedamos, ¿no?, con estos valores de acá. Ahora pasamos a hacer lo que es la verificación a la rotura, donde nos dice que el momento último resistente tiene que ser mayor o igual al momento último actuante. Determinamos el momento último actuante, que es la suma, ¿no? El momento debido a la carga muerta está dado por el momento debido al peso propio, losa húmeda, el diafragma superior y carpeta de rodadura, ¿no?, de 1 pulgada. Y el momento debido a la carga viva está dado por el MB, que es de carga viva, más su impacto. Hacemos la mayoración correspondiente de 1.3 de mg más 1.67 de la carga viva y tenemos el momento último actuante. Entonces, la determinación del momento último resistente está dado en función a dos casos, ¿no? Para un caso A, donde A es menor a T, y para un caso 2, donde A es mayor a T. Entonces, para saber en qué caso estamos, primero tenemos que determinar el valor de A. Entonces, para hacer la determinación necesitamos el peralte, que vendría a ser el YT, más el espesor de la losa, más la excentricidad, ¿no? Conocemos todos estos valores y tenemos. La cuantía está dada por el ASR real, por el ancho efectivo, por el peralte. Tenemos esta cuantía. La tensión unitaria de corte real vendría a ser el F'S. Por esta ecuación, ¿no?, por la cuantía y por la resistencia de la viga, y te da un valor de 17.926. Entonces, el valor de A está dado por esta ecuación, donde entra lo que es el peralte, la cuantía, la tensión unitaria de corte, resistencia de la viga, y te dice que es 22.422 centímetros. Entonces, si A es menor a T, estamos en un caso 1. Si A es mayor a T, estamos en un caso 2. Por lo tanto, sabemos que T es el espesor de la losa, ¿no es así? Entonces, T es de 17 centímetros, si se acuerdan. Entonces estamos en un caso 2, donde A es mayor a T.
Pero les voy a explicar también lo que es el caso 1 para el caso de que a alguien se les dé esto un caso 1, ¿no es así? Entonces, sabemos que para el caso 1 el momento último resistente está dado por esta ecuación, ¿no? A ver, vamos a entrar un poco acá para ver, ¿no?, los apuntes que les había estado mostrando de verificación de la rotura. Acá está. Si A es mayor a T, teníamos esta ecuación. Si A es menor a T, teníamos esta ecuación, donde A es la línea de compresión de la sección, ¿no es así? Entonces, estamos en un caso 2, que vendría a ser esta de acá. Pero para el caso 1, el momento último resistente está dado por esta ecuación. Entonces, es esa de ahí. El momento último resistente para el caso 1 es esta de acá. Entonces, por ejemplo, conocemos el AS real, la tensión interna de corte, y podemos calcularlo, ¿no? En este caso, si estuviéramos en el caso 1, veríamos que el momento último resistente 1 es mayor al momento último actuante, por lo tanto nos dice que cumple. ¿Qué pasa cuando no cumple? En caso de que acá nos diga que no cumple, tendríamos que hallar un delta MU, que vendría a ser la resta, ¿no?, del momento último actuante menos el momento último resistente menos este momento último, y tenemos un valor, ¿no? En este caso nos sale negativo porque este valor de acá es mayor, ¿no es así? Entonces, una vez conociendo el delta MU, calculamos que vendría a ser un área de acero o área de torones que necesitamos, que vendría a ser 5.935. Y una vez conociendo el área de torones que nos faltaría aumentar, que vendría a ser X, pues el número de torones vendría a ser este X dividido entre el área unitaria, ¿no?, que tendríamos que aumentar 6 torones prácticamente. Pero como estamos cumpliendo, es por eso que nos sale negativo. Les voy a explicar más adelante también. Yo creo que vamos a cambiar a un caso 1 tal vez, donde vamos a hacer uso de estas ecuaciones. Pero funciona de esta manera. Ya. Como estamos nosotros en un caso 2, como nos dice acá, vamos al caso 2. Esto de acá lo vamos a ignorar. Vamos al caso 2, donde la fórmula está dada por el momento último resistente caso 2, por un phi de flexión de 0,9, y F'CB, B' vendría a ser el ancho del alma de tu viga, ¿no?, que habíamos dicho que iba a ser de 20 centímetros. El BT, que vendría a ser el ancho del ala superior, ¿no es así? Tienes acá tu viga, y el BT vendría a ser esta de acá, ¿no?, desde acá hasta acá. Eso. Conocemos todos los valores, entonces podemos calcular el momento último resistente 2, que está dado por 1.100.000, ¿no?, kilogramos por metro. Entonces, si el momento último resistente por el caso 2 es mayor al momento último actuante, nos dice que va a cumplir, pero nos arroja que no es así, no cumple. Por ende, por ejemplo, este es 1.100.000 y el momento último actuante es 1.565.000, ¿no? Nos falta 465.000 de momento. Entonces, ¿qué hacemos para hacer cumplir? Como les había dicho acá, para su examen. Conclusión: cuando estamos en un caso donde A es mayor a T, podemos aumentar el F'C, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en la ecuación, para poder aumentar el momento último resistente por el caso 2, tendríamos que aumentar lo que es el peralte. ¿Qué significa eso? Aumentar la altura de la viga, y no es económico esa opción. Entonces, descartado por el momento. El ancho del alma tampoco podemos aumentar. Entonces prácticamente lo que podríamos aumentar es el F'CB. Entonces buscamos un nuevo F'CB que cumpla con este momento último actuante, es decir, reemplazamos este MRU por MU actuante, ¿no?
y despejamos lo que es F'C. Es esta ecuación. F'C de la viga, una opción 1, sería que tu resistencia sea de 540 para poder cumplir con esta condición. Entonces, tenemos 540 y vamos a adoptar un F', ya lo vamos a dejar ahí, un F'C de 540, ¿no? Redondeando al menor, pero yo les recomiendo que redondee esto directamente a un F'C de 550, porque igualmente conforme vayamos haciendo las demás verificaciones, estos valores de acá van a cambiar, entonces por ende esto igualmente puede incrementar. Entonces si tienen por ejemplo un F'C de 548 por decir, tendríamos que redondear igualmente a 550, ¿no? Pero yo les recomiendo que si se acerca directamente al redondeo, por ejemplo como este de acá, que son 2 unidades, que vendría a ser de 48 a 50, ¿no? Directamente lo redondean este de acá a 560. Es preferible tener un poco de margen para poder seguir cumpliendo. Entonces, como estamos acá en 540, lo aceptable sería 550, ¿no? Entonces nuestro nuevo F'C para cumplir con esta verificación de la rotura es que sea de 550. Entonces, lo que yo generalmente hago es, les voy a pasar esta planilla igual, es una vez acá hacer, ¿no? F'C igual a 550 y paramos aquí, y generalmente yo le pongo primera parte. Esta es la primera iteración que tenemos que hacer. Entonces F'C igual a 550 y lo que yo hago es guardarlo en el escritorio. Por ejemplo, acá lo podemos poner hormigón preesforzado, primera iteración se podría decir. Tenemos ahí y guardamos. ¿Esto para qué? Para que vayan copiando, porque el ingeniero les pide que hagan todas las iteraciones, ¿no? Y todas las verificaciones. Entonces cuando no cumple uno, tenemos que corregirlo. Entonces la corrección ahora es cambiar el F'C. Ya, entonces hasta aquí ya se ha guardado, lo tenemos acá, ¿no? Ahora, entonces hacemos, ¿no? El F'C ahora tenemos que tomar un valor de 550. Entonces acá cambiamos a 550, pero recuerden, en la primera parte, para el cálculo de las propiedades de la sección compuesta, actuaba un valor de nu, si se acuerdan, que estaba en función de las resistencias de la viga y de la losa. Acá está, ¿no? F'C de la losa es de 265, pero ahora nuestro nuevo F'C de la viga es de 550. Entonces nos vamos acá arriba y cambiamos este valor a 550, que es el que necesitamos para verificar la rotura. Tenemos ahí y prácticamente este valor tendría que cambiar. Acá está, 550. Entonces, la determinación del coeficiente, si se recuerdan, era de 0.80 y algo, ¿no? Entonces, debido a que aumenta la resistencia de la viga, este valor ha reducido. Si este valor reduce,
el ancho efectivo igualmente va a reducir, ¿no es así? Entonces, afecta directamente a lo que vendría a ser las propiedades de la sección compuesta, porque ha reducido el ancho efectivo de la losa. Entonces, estos valores de acá tienen que cambiarlo por los nuevos valores, que vendrían a ser estos valores por estas de acá. Ven, acá tenemos un área de 8206 centímetros cuadrados. Al aumentar la resistencia reducimos esa área de la sección compuesta, por lo tanto tenemos que copiar todos estos valores nuevos. Nos vamos acá y copiamos, ¿no? Control C, Control V. Es un poco morosito esta parte, pero tenemos que hacerla. Cometido una equivocación. Van a tener cuidado ya al hacer el copy paste de estos valores. Vamos en Y', vamos a YB. Entonces eso es lo bueno, ¿no?, de la planilla, que directamente vas a tener vas a poder hacer las iteraciones en un instante. Y si haces a mano, tendrías que volver a calcular nuevamente todas las propiedades de lo que es la sección compuesta. Y también el ancho efectivo. Este es el último valor que cambia. Si pueden ver, es 156, ha cambiado a 130, reducido el ancho efectivo. Entonces tenemos el espesor de la losa, todo se mantiene, la excentricidad igualmente. Entonces, cuando cambian la resistencia de la viga, va a cambiar toda esta parte de acá, que vendría a ser de la sección compuesta, hasta esta parte de acá, ¿no? Entonces, una vez cambiado ya esos valores, es por eso que igualmente lo he guardado esto de acá, ¿no? Porque esta de acá está con la primera iteración, que son otros valores de sección compuesta. Entonces, tenemos F'CB de 550, y como pueden ver ahora el P sub 0 es de 609, ha incrementado, ¿no?, porque era 599. Entonces trabajamos con este nuevo P sub 0. Y todo lo mismo, calculamos FS. Por ahora el área de los torones vendría a ser 54.23. Esto significaría redondearlo a 55. Esto de acá ya sabemos, pérdidas de 20%. Y acá, la verificación de tensiones en fibras extremas nos sale que sigue cumpliendo, ¿no?, en la fibra superior. Y en la fibra inferior no cumple. Entonces, nuevamente estamos en un caso de tensiones diferidas, caso 2, no cumple. Y acá, como estamos en un caso 2, tomamos P22. El número de torones ahora para tiempo es igual a 0, que tendríamos que testar, es de 52.58. Sí, 52.58. Entonces tendríamos que testar 52 torones, ¿no es así? Entonces, una vez sabiendo eso, tenemos que cambiar esto a 52, esta de acá para verificar visualmente a 52, y veamos, ¿no?, que en la fibra superior es 9.42, y acá en la fibra superior no tiene que ser mayor a menos 16, entonces sigue cumpliendo. En la fibra inferior tiene que ser menor a 242 y acá es 238, entonces cumple, ¿no?, con 52 torones en tiempo es igual a 0. Se verifica estas condiciones. Entonces tenemos P1 de 52, verificamos si soporta losa húmeda y diafragma, vemos que sí cumple porque es mayor a 0, ¿no? Y verificamos si se puede testar todos los torones. FCT sigue en compresión de 36,
y lo que nos resiste la hormigón a tracción es de 37, entonces cumple, porque esto es mayor a esta de acá. Entonces podemos testar todos los torones. Teníamos una cantidad ahora de torones de 55, ¿no es así? Entonces, para llegar de 52 a 55 necesitamos testar 3 torones más. Y eso, acá igual vemos que en tiempos igual intermedio, en la fibra inferior igualmente estamos cumpliendo, ¿no? Ahora tenemos una resistencia de 550 que es mayor a la de 209. Entonces cumple. En tiempos igual a infinito tenemos 152 en la fibra superior y 4, ¿no?, en compresión. Ya, ahora verificación a la rotura. Habíamos dicho que los momentos o el momento último actuante estaba dado por esta ecuación. Tenemos ahora un momento de 1.565.000. Calculamos A y vemos que igualmente está en un caso 2 porque es 19. 19 es mayor al espesor de la losa, que vendría a ser 17, ¿no es así? Entonces nos vamos al caso 2 y vemos, ¿no?, que el momento último resistente 2 ahora es de 159, es decir, de 1.593.000. Acá es 1.565.000, entonces estamos cumpliendo. El momento último resistente es mayor al momento último actuante. Cumple. Entonces ya hemos verificado esta parte y podríamos borrar esta de acá, ¿no? Mejor lo dejaremos. Cumple. Y ahora, para hacer el método de la tarjeta, yo les recomiendo que hagan, después de hacerlo, la verificación de la rotura. ¿Por qué? Porque cuando hagamos verificación de flexiones, esta cantidad de torones de acá, que era de 55, ¿no es así? Van a ver que en esta parte de acá se les va a subir considerablemente hasta un 100 algo de compresión, y acá un 140, por decir, de compresión. Entonces, para cumplir con las reflexiones no hay de otra que aumentar el número de torones, y por ende se va a incrementar el FCB, que tendría que ser cerca a 0, ¿no es así? Que en este caso está bien, que es 4. Entonces, después de hacer la verificación de la rotura, hacemos el método de la tarjeta. El método de la tarjeta está dado por esta de acá, ¿no?, donde se les representa gráficamente los esfuerzos o las tensiones que está ocurriendo en cada etapa. El momento debido al peso propio. ¿Qué pasa si le pones el momento debido a la losa húmeda? Esta es su tensión, ¿no? Se va viendo gráficamente. Entonces, es eso, el método de la tarjeta, donde cada uno de estos valorcitos está dado, ¿no?, acá, P sub 0 por excentricidad dividido entre el modo resistente en la fibra inferior, que vendría a ser esta de acá, ¿no?, el M, y eso. Entonces pueden visualizar con valores, por ejemplo, el que más esfuerzo genera vendría a ser el del P sub 0, ¿no?, que vendría a ser del preesfuerzo, y de la carga viva de 100 y 68. Los demás generan tensiones pequeñas. Y eso, entonces tenemos que representar gráficamente con valores este diagrama de acá. Entonces, para eso necesitamos el new que habíamos calculado, ¿no?, F'C de la losa, que era de 265, F'C de la viga, que está arriba, de 550, y era un new de 0.6941. Entonces, el método de la tarjeta podemos hacer las verificaciones tanto en la fibra superior de la losa y en la fibra inferior. Entonces, para eso necesitamos el valor de alfa, que es una constante. Bien, vamos a empezar. Por ejemplo, para hacer la verificación de las tensiones en la losa de la fibra superior, ¿cuáles son las tensiones que está actuando?
esta es la losa acá, ¿no? Entonces la fibra superior, las tensiones que están actuando serían estas de acá, que vendría a estar dado de momento losa húmeda, del diafragma y momento de carga viva. Y sabemos también que a partir de la losa húmeda actúa lo que es el modo resistente de la sección compuesta, ¿no? W', y que hasta el peso propio, si se dan cuenta, el diagrama parte desde el eje neutro, es decir, desde este punto, mientras que para sección compuesta ya parte, ¿no?, del eje neutro de la sección compuesta. Entonces, para verificar las tensiones en la fibra superior de la losa, tenemos que sumar estas tensiones de acá, y estas tensiones de acá tienen que ser menor o igual al nu por 0,4 de F'(c) de la viga. Entonces, es eso. Tenemos momento de vida de la losa húmeda, diafragma, carga viva, impacto, y vemos que es de 132.351, que es menor a nu por 0,40, que es de 152, ¿no? Entonces, estamos cumpliendo. No se va a presentar problemas en lo que es esfuerzos, ¿no?, en la losa. Y en la fibra inferior de la losa, que vendría a ser esta de acá, está multiplicado por un factorcito alfa. ¿Por qué? Porque este valor de acá no es lo mismo que este valor de acá, ¿no?, que es en la fibra inferior de la losa. Entonces, necesitamos calcular cada uno de estos valorcitos para posteriormente igual sumarlos y obtener, ¿no?, la tensión que se está dando en la losa, en la fibra inferior de la losa. Entonces, para hallar eso tenemos que hacer relación de triángulos, donde, suponiendo que este valor en rojo va a ser A y este valor en azul va a ser un valor X, ¿no? A tiene que ser igual a X, donde A sobre lo que es este de acá, sabemos que de acá a acá es Y', ¿no? Es decir, de la sección compuesta. Entonces, A sobre Y'. Estamos haciendo relación de triángulos, A sobre Y', entonces X sería Y', es decir, este valor de acá vendría a ser Y' menos el espesor de la losa, ¿no?, que vendría a ser este valorcito de acá. Entonces, despejando X, vendría a ser este de acá, Y' menos T dividido entre YT, y se vendría a ser un valor de alfa por A, ¿no es así? Entonces, eso. Entonces tenemos el valor de alfa, y al multiplicar por cada uno de estos valores de acá de arriba, que vendrían a ser A, como todos están multiplicados por el valor de alfa, podemos sacarlo como factor común, y entonces al multiplicar la suma por el factor alfa estamos hallando, ¿no?, la suma de estas de acá, las que les había dicho. Entonces la tensión en la fibra inferior es de 106.495. Ya tenemos las tensiones en la losa. Las tensiones en la fibra superior de la viga, habíamos dicho que tiene que ser menor o igual a 0.45 de F'(c) de la viga, ¿no? Entonces, es igualmente eso. Entonces, conocemos ya estos valores, conocemos este valor, y este valor y la suma de todos estos valores de acá está dado por esta misma, ¿no?, que vendría a ser este de acá. Entonces eso es lo que hemos hecho. El P sub 0 sobre A vendría a ser este de acá, que vendría a ser compresión pura. El P sub 0 por excentricidad, que está dado por el momento, ¿no?, el momento interno generado por el preesfuerzo sub 0. Y así, el momento del peso propio es este de acá. Y lo tenemos que sumar a todos estos valorcitos en rojo, que estaban multiplicados por un factor alfa, ¿no es así? Entonces, obtenemos lo que es la tensión en la fibra superior de la viga, que es de 126.447.
y verificamos que es menor a 0.45 de F'Cb y efectivamente es menor, entonces cumple, ¿no? Estamos cumpliendo. La tensión en la fibra inferior de la viga sabemos que tiene que ser mayor o igual a 0 para que no haya tracción en la fibra inferior de la viga. Entonces estamos cumpliendo igualmente, que es 4.078, que es prácticamente esta misma, ¿no? Esta de acá. Es eso. Entonces, con el método de la tarjeta hemos hecho la verificación visual de estas condiciones de verificación, ¿no? En la losa y en la viga. Vemos que cumple y pasamos a hacer la siguiente verificación, que vendría a ser a las deflexiones. Acá este es el punto que más se presenta con problemas. Ya, entonces en tiempo es igual a 0, si se acuerdan teníamos un P1 y el P1 habíamos pesado 52 torones, ¿no es así? Entonces el P1 real es este de acá. Y también necesitamos como dato el modo de elasticidad del concreto, que está dado por el peso específico en toneladas por metro cúbico, que es 2.4 elevado al 1.5 de 4.280 raíz de F'C de la viga. O también esto podrían calcularlo 15.100 raíz de F'C, ¿no? Entonces, pero el ingeniero nos da esta ecuación para hacer su cálculo. Entonces acá, si se acuerdan, esto vamos a hacer control C y acá está, acá, control V. ¿Por qué? Por esto, en tiempo es igual a 0, sabemos que vamos a trasladar la viga, por ejemplo, por decir a los 7 días, ¿no es así? Y sabemos que a los 7 días el hormigón no ha alcanzado su resistencia máxima, ¿no? Entonces sería un FCI, que vendría a ser FCI en el instante de la transferencia. Entonces, el modo de elasticidad, que está en función de la resistencia, como el tiempo igual a 0 es prácticamente a los 7 días aproximadamente, entonces necesitamos cambiar este valor de F'C de la viga de 550 por un valor de F'Ci, que es 0.8 de F'C, ¿no? Es decir, si ponemos este valor acá, era de 440, entonces ha reducido lo que es el modo de elasticidad en función del F'Ci. Entonces trabajamos con este F'Ci, que vendría a ser F'Ci, es decir, módulo de elasticidad en el instante de la transferencia, y este valor tendríamos que cambiar acá. Ya estamos. Entonces, es eso. Como hacemos la verificación de deflexiones en tiempos igual a 0, tenemos que trabajar igual con la resistencia que tiene, ¿no? En tiempos igual a 0. Entonces, eso. La inercia de la viga conocemos, inercia de la sección compuesta igualmente. El peso propio debido a, o es decir, la carga lineal debido al peso propio, está dado por el área de la viga, por su peso específico del hormigón armado, ¿no? Y es esta de acá. Entonces, igualmente como habíamos visto en los apuntes, para hacer la verificación de flexiones, creo que está más abajo, teníamos estas condiciones, ¿no? En tiempo es igual a 0, delta de flexión debido al preesfuerzo tenía que ser deflexión debido al preesfuerzo menos la deflexión debido al peso propio tenía que ser menor o igual a la deflexión admisible, ¿no? Y las ecuaciones dadas para calcular cada una de ellas.
y en tiempo es igual a infinito, igualmente teníamos estas dos verificaciones. Entonces hacemos esas verificaciones donde delta debido al preesfuerzo está dado por el P1, es decir, en tiempo es igual a 0, estamos testando con un P1, que nos indica eso, que con los 52 torones que teníamos nuestra viga, la deflexión debido al preesfuerzo sabemos que es hacia arriba, ¿no? De esta manera. Entonces, está dado por los 52 torones en tiempo es igual a 0, que vendría representado por el P1, por la excentricidad, por la longitud al cuadrado, dividido entre 8 veces el módulo de elasticidad, ¿no?, en el instante de la transferencia, por la inercia de la viga, y tenemos un delta preesfuerzo de 11.751 centímetros hacia arriba, es decir, este valor de acá es de 11, ¿no es así? Puntos 75. Entonces, la deflexión debida al peso propio está dada por esto, ¿no?, de hiperestática de 5 dividido entre 384, la carga lineal del peso propio de la viga por la longitud, que es de 38.45 a la cuarta, y por la inercia de la viga, ¿no?, y te da una deflexión de 464. Es decir, que el peso propio te produce una deflexión hacia abajo de 4.46, ¿no es así? Entonces tienes estas deflexiones, 4.46. Entonces, la deformación o la deflexión admisible es igual a la longitud entre 480, que es de 8 centímetros prácticamente. Entonces hacemos la verificación delta P menos el delta debido al peso propio es de 7.287, y verificamos delta admisible es mayor a delta P menos delta PP, que es de 7.287, sí, ¿no?, porque esto es 8 y esto es 7.3 prácticamente, entonces estamos cumpliendo. Generalmente en tiempo es igual a 0, que es esta verificación en tiempo es igual a 0, siempre se cumple. Ya, entonces estamos cumpliendo. La verificación en tiempo es igual a infinito está dado ahora sí por el S, es decir, el módulo de elasticidad del concreto, con la resistencia total, ¿no?, de la viga, ya no del FCI. Entonces, una vez conociendo ese valor, en tiempo es igual a infinito, sabemos que actúa la losa húmeda, el diafragma, la carpeta de rodadura, la estructura superior, y la carga viva y la carga del impacto, ¿no es así? Entonces, tenemos que sobreponer estas cargas sobre la viga. Es decir, para hallar la deflexión necesitamos las cargas lineales de la losa húmeda, del diafragma y de la carpeta de rodadura. Donde teníamos estos valores de acá, los sacamos de lo que es el cálculo de momentos que habíamos hecho. Acá, ¿no? Del peso propio ya lo hemos calculado. El Q de la losa húmeda era de 767,04, y acá está, ¿no?, 767,04. El Q debido al diafragma era de esta manera, ¿no? En el diafragma teníamos la viga y teníamos, en este caso era 5 diafragmas, por lo tanto teníamos 5 cargas puntuales. Entonces, ¿cómo convertimos estas cargas puntuales en una carga lineal? Un método sería, a partir del momento que hemos hallado, ¿no?, en el SAP 2000, teníamos un momento, ¿no?, les daba así. Entonces, podríamos hallar una carga lineal, es decir, transformarla estas 5 cargas puntuales en una carga lineal, de esta manera. Entonces,
Sabemos que el momento es igual a Q por L cuadrado dividido entre 8. De esa ecuación despejamos Q. Y con el momento debido al diafragma podemos hallar la carga lineal, ¿no? Entonces, eso. Y también tenemos lo que es la carga lineal debido a la carpeta de rodadura que teníamos acá de 85,954, que es esta misma de acá, ¿no? Es decir, tenemos que hacer estos valores, el traspaso, ¿no?, de cada uno de estos valores, de Q 1 pulgada, Q de losa húmeda, y el Q de la estructura superior vendría a ser de, acá está, de 418,103, y acá está, ¿no? Generalmente estos valores no van a cambiar porque las dimensiones están dadas, pero sí o sí tienen que hacer la verificación, ¿no?, de que sean esos valores. Entonces, como les había dicho, los valores que están en amarillo tienen que cambiarlo ustedes y verificar. Ya, entonces, la carga lineal debido a la carga muerta es la suma, ¿no?, del peso propio, losa húmeda, diafragma, 1 pulgada y estructura superior. Tienes esta carga lineal debido a la carga muerta. Y ahora la carga lineal debido a la carga viva, que es esta de acá, tenemos que obtenerla del momento debido a la carga viva. Entonces el momento debido a la carga viva que habíamos calculado era por el tercer método, no es así, que era el mayor. Entonces está dado por esta de acá, por el P de 80 y esta carga distribuida de 9.35. Entonces ya tenemos una carga distribuida. Este P de 80 tenemos que convertirlo a una carga distribuida. Y entonces tenemos un P de 80 kilonewtons, lo convertimos a kilogramos. Igualmente este de acá, 935 kilonewton por metro, se convierte a kilogramo por metro. Con la relación del Ing, ¿no?, de que un kilonewton es igual a 100 kilogramos fuerza. Y multiplicado por un factor de 1.25 para HS25 de camión, ¿no? Entonces, el impacto igualmente sabíamos que era 15 sobre la longitud de tu puente más 38 y era 196, 0.196. Entonces tenemos una carga lineal debido a la carga viva de P, que era de 80, dividida entre la longitud, más la carga distribuida, ¿no?, que ya está por metro, que ya es lineal. Entonces la suma de ambos te da esta carga viva lineal. Sabemos que la carga del impacto es este factor I por la carga lineal de la viva, ¿no? Entonces la carga viva total vendría a ser la carga viva más la carga del impacto, es la suma de ambas. Entonces ya tenemos esta carga viva y podemos hacer la verificación, donde nos dice que delta PI, es decir, delta debido al preesfuerzo, tiene que ser mayor a la suma de delta debido a la carga muerta más la deflexión debido a la carga viva. Entonces, la deflexión debido al preesfuerzo está dado por el P sub 0. Sabemos que en tiempo es igual a infinito, está actuando el P sub 0, ¿no es así? Por la excentricidad, longitud al cuadrado dividido entre 8, modo de elasticidad, inercia, ahora sí de la sección compuesta. En tiempo es igual a infinito, una vez que ya se ha vaciado la losa húmeda, ya actúa lo que es la inercia de la sección compuesta. Es por eso. Si se dan cuenta, acá solamente en tiempo es igual a 0, era sobre la inercia de la viga, ¿no es así? Entonces cambia ese dato y nos dice que el delta debido al preesfuerzo es de 5.2 centímetros y delta debido a la carga muerta, que está dado, ¿no?, por esta ecuación igualmente, solo cambia la carga lineal debido a la carga muerta, que te da un valor de 4.668 y de 2.9 centímetros. Entonces la suma de ambos es de 7.6 y el delta debido al preesfuerzo es de 5.273. Como pueden ver, no cumple, porque esto no es mayor a esto. Entonces, ¿qué hacíamos cuando no cumplía las deflexiones?
Si no cumple deflexiones, calculamos un X, ¿no? Donde X era la suma de deflexión debido a la carga muerta más la viva menos la deflexión del preesfuerzo. Entonces, una vez hallando X, podríamos calcular un delta P, donde X vendría a ser la deflexión que necesitamos por demás, ¿no ve? Se podría decir, tenemos acá una deflexión debido al preesfuerzo de 5, ¿no? Pero en la siguiente, o la suma de ambos, de la viva y de la muerta, te da un valor de 7 punto algo, ¿no? Suponiendo que esto es 5 y esto es 7. Entonces, esta de acá tiene que ser igual o mayor a 7. Entonces, para poder contrarrestar este valor debido a la carga muerta y a la carga viva, tenemos que subir esta deflexión, es decir, entonces, para que sea igual, necesitamos 2 centímetros más de deflexión debido al preesfuerzo, ¿no es así? Entonces, ¿cómo podemos lograr incrementar 2 centímetros más de deflexión? Lo único que podemos hacer, y que es económico, sería aumentar el número de torones. Si aumentamos el número de torones, aumentamos el P sub 0. Si aumentamos el P sub 0, sabemos que el momento interno es igual a P sub 0 por la excentricidad. Si aumentamos el P sub 0, va a aumentar el momento interno. Si aumenta el momento interno, esta deflexión va a aumentar. Y es eso. Entonces, una vez conociendo el X, que es la resta nomás, ¿no? Reemplazamos por esto. X vendría a ser el delta debido al esfuerzo que necesitamos, y entonces este P sub 0 se convertiría en un delta P que necesitamos, ¿no? Y podemos despejar el delta P, conocemos X y podemos hallar un nuevo Fs, ¿no? Que vendría a ser la solución más económica. Entonces, ya estábamos aquí que no cumple, entonces hallamos un X que era la resta nomás, ¿no? Y te da un valor que necesitas de deflexión hacia arriba de 2.3 centímetros. Entonces el delta P, que habíamos dicho que teníamos que aumentar, es de 272.000 kilogramos. Entonces hallamos un delta S2, es decir, qué cantidad de torones tenemos que aumentar para poder deflectar 2 centímetros más hacia arriba. Tenemos el delta P' dividido entre la tensión admisible, ¿no? Entonces necesitamos aumentar un área de 23 centímetros cuadrados. El número de torones a aumentar es de 24.274, ¿no es así? Entonces, si se dan cuenta, tenemos que aumentar 24.274 de 55 más 24, prácticamente 25, tendrías un total de 80 torones. Ves que les decía que la verificación de las deflexiones es prácticamente más alto. Está bien esta de acá. Sí. Ya. Entonces, tenemos un número total acá, ¿no? Más 24 torones. Pero podemos hacer el diseño por deflexiones. Directamente hacer el diseño por deflexiones. Es decir, de esta ecuación
podemos despejar P sub 0 y este delta P igualarlo a esta ecuación directamente, delta G más delta B, porque tiene que ser mayor o igual. Entonces, si igualamos esta de acá, podemos hallar el P sub 0 necesario. A eso se lo denomina el diseño por deflexión. Entonces, despejando, ¿no?, ese P sub 0 necesario, es este de acá, calculamos el AS real necesario y es de 78. El número de torones es 79, prácticamente este sería 80. El número de vainas es de 6. El número de torones real vendría a ser 80. Creo que hay un error acá. Este 24 es demasiado. Sí, está todo bien. Ya, entonces, ya tenemos acá, ¿no? Entonces hemos hecho el diseño por deflexión. Una vez teniendo el diseño por deflexión, sabemos, ¿no?, que el área real ahora va a ser 80, el número de torones va a ser 80 por su área unitaria, P sub 0 real vendría a ser de 898. Ya, ahora pasamos a lo que es el cálculo de pérdidas. El cálculo de pérdidas está dado por el módulo de elasticidad del acero, que es 2.1 por 10 a la 6, ¿no?, que vendría a ser este de acá, módulo de elasticidad del concreto, que es este de acá, y el factor N, en este caso, que es la relación del módulo de elasticidad del acero dividido entre el módulo de elasticidad del concreto. Y existe también lo que es la pérdida por deslizamiento del anclaje. ¿A qué se refiere eso? Tenemos el cono hembra, ¿no es así? Y tenemos acá los conos machos, prácticamente, que están en cada torón. Entonces, ¿cómo se representaría eso? Tenemos acá un torón y el cono macho está dado por esto, ¿no? Y sabemos que el orificio del cono hembra es así. Entonces, al momento de que el gato tese los cables, una vez que se inserte el cono macho dentro del cono hembra y el gato Freycinet deje de tesar, este cono macho se va a incrustar dentro del cono hembra y va a representar un retroceso. Es decir, tenemos acá la viga, acá tenemos el cono macho, y debido a las tensiones del cable, que son bien grandes, se van a tesar. Entonces, una vez que están tesadas, la tensión del cable va a hacer que el cono macho retroceda un poco, es decir, el cable se va a mover, se podría decir en otras palabras, ¿no? Es como decir, estás tesando con tu mano en esta parte, tesas un cable con tu mano en esta parte, retrocedes un poco de tu mano hasta este punto y el cable se va a holgar, ¿no es así?, un poco. Entonces, cuando se representa un retroceso dentro de lo que es la longitud del cable, se presenta una pérdida de tensión en el mismo. Entonces eso, debido a que el anclaje se va a deslizar, se presenta una pérdida, ¿no?, de la tensión en el cable. Entonces, la pérdida, generalmente debido al anclaje, nos dice que se va a retroceder 3 milímetros. Esto prácticamente la norma nos dice, podemos ver acá, creo que está acá en los apuntes, que generalmente estos valores se toman desde 3 milímetros hasta 10 milímetros como máximo, que es lo recomendable por la norma.
Acá está, ¿no? Para los anclajes, cables tipo cuña, el acunamiento puede variar de 3 a 10 milímetros. Entonces, generalmente se toma 6 milímetros como un promedio, ¿no? De 3 a 10 milímetros. Pero el ingeniero en sus diapositivas, creo que no les ha mandado todavía, estaba descargando los archivos. Verificación de tensiones, sí, no llegaron a ese tema todavía, pero el INGE le toma un valor de deslizamiento del anclaje de 3 milímetros. Si en caso cambiar ese valor, ustedes también tendrían que cambiarlo, ¿no? Tal vez a 5 o a 6 milímetros, es dependiente. En este caso vamos a utilizar un deslizamiento de 3 milímetros, donde la pérdida del deslizamiento está dado por deslizamiento del anclaje, ¿no? Delta DE está dado por este deslizamiento dividido entre la longitud por el modo de elasticidad del acero. Es decir, teníamos una tensión admisible de 11.000 algo, creo que era, kilogramos por centímetro cuadrado. Una vez que el anclaje retroceda, se va a perder 163 kilogramos centímetros cuadrados de esta tensión que teníamos. Es eso, se produce una pérdida. Entonces, ¿cómo se calcula el porcentaje? Está dado por esta ecuación. FDA es igual a este delta D por 100 dividido por ASR real por P sub 0 igual a 1.439. Y pérdida por acortamiento elástico del hormigón. Esta pérdida se da debido a la fuerza de compresión que se presenta en la viga. Es decir, tienes tu viga, al tesar los torones, tienes un P sub 0, ¿no es así? Y este P sub 0 se representa también como una carga K, que vendría a ser P sub 0 sobre A, ¿no es cierto? Entonces sabemos que el hormigón, por ejemplo en las probetas, en los ensayos de rotura que hicieron de probetas, teníamos de esta manera una carga P de esta manera, ¿no? Que se comprimía. Entonces al comprimirse sabemos que retrocede porque el hormigón es elástico. Entonces desde el punto azul retrocedía hasta un punto rojo, ¿no es así? Entonces si el hormigón se achata, por ende también la longitud de los torones va a disminuir, ¿no? Que vendría a ser más o menos así. Entonces habíamos dicho que cualquier pérdida de longitud de los torones le presenta una pérdida. Entonces es debido a eso, el delta debido al acortamiento elástico es este factor n por el P sub 0 dividido entre el área más n por el ASR real, ¿no es así? Y se pierde 845 kilogramos por centímetro cuadrado. El porcentaje de esto vendría a ser lo mismo, solo cambian estos valores de acá. Y es un porcentaje de 7.428. Y la pérdida por fricción está dado por estas variables de acá, de tensión en el cable en el punto de aplicación del gato Freycinet. ¿Esto qué nos indica? El T sub 0 es la tensión que existe en este punto de acá, donde se está aplicando el gato. En este punto de acá. Y la tensión B, que vendría a ser la tensión unitaria en cualquier punto del cable, está dado por estos puntos. Entonces, en cualquier punto del cable, ¿no es así? Sabemos que esta tensión de acá es mayor a esta tensión de acá, porque tiene mayor ángulo, ¿no? Entonces, tenemos lo que es el preesfuerzo efectivo del cable, que está dado, ¿no? Por el P sub 0 dividido entre el número de torones. Este preesfuerzo efectivo nos indica que en cada cablecito, ¿no? El P sub 0 es la suma de las tensiones de todos los cables de los 80 torones. Dividido entre los 80 tendríamos que
este presupuesto efectivo es de cada cablecito. Y es eso. Y el K, que es el coeficiente del gato de Freycinet, que está en unidades de 1 sobre metro, es de 0.045. Esto igualmente el ingeniero les va a facilitar. Y tenemos también un coeficiente de rozamiento entre la vaina y los torones de 0.15. Esto está en 1 sobre radian. Y listo. Entonces, tenemos también lo que es la tensión unitaria en cualquier punto del cable, ¿no? Que está dado por el preesfuerzo efectivo dividido entre el área unitaria. ¿Esto qué nos quiere decir? Les había dicho que, por ejemplo, este es un toroncito. Y en el toroncito tenemos un preesfuerzo efectivo, ¿no? Y para hallar lo que es el esfuerzo, dividimos este preesfuerzo dividido entre su área, ¿no es así? Y es eso. Por eso estamos dividiendo el preesfuerzo efectivo dividido entre el área unitaria de cada torón. Entonces tenemos la tensión unitaria, que es de 11.385. Si se dan cuenta, esta es la misma que habíamos calculado de FS. Es la misma, solo que con otro nombre. Entonces, podemos calcular lo que es el alfa, que es el ángulo en el punto donde se está aplicando el gato, que es este de acá, ¿no? El ángulo de inclinación del P sub 0. Y está dado por la tangente inversa de 4 veces la excentricidad dividida entre la longitud. Esto igualmente se les va a proporcionar el INGE. Y también les voy a facilitar el documento donde se demuestra, ¿no?, el cálculo de este alfa, que igualmente le tienen que hacer en su procedimiento a mano. Creo que lo tengo acá y ya se les he facilitado igualmente. Está en el grupo este documento. Creo que no lo puse. Bueno, se los voy a pasar entonces donde está demostrado. Ya, entonces tenemos el alfa y también podemos calcular lo que es la tensión del cable en el punto de aplicación del gato, es decir, esta tensión de acá, que está dado por la tensión unitaria en cualquier punto del cable TB por la constante de E y elevado a la K, que es esta de acá, ¿no?, que es el coeficiente del gato de Freycinet, por la longitud, por el nu y por el factor y por el ángulo alfa, ¿no?, que está en radianes. Cabe aclarar que este valor tiene que estar en radianes. Ya. Ahora les voy a explicar qué significa este valor de K, el coeficiente del gato de Freycinet. Este coeficiente lo que nos mide es, suponiendo que tenemos las vainas de esta manera, tenemos de esta manera, ¿no?, los cables dentro de las vainas, los cables o los torones. Entonces, esto, si se pueden dar cuenta, están ordenadas simétricamente, se podría decir. Entonces, lo que pasa en la realidad es que estos cables se van a cruzar, es decir, vamos a tener un torón que va a ir de esta manera, por decir, dentro de la vaina. Tenemos otro torón que se va a cruzar y vamos a tener otro torón que igualmente va a estar en otra posición. Entonces, este coeficiente K nos mide eso. Como pueden ver, está entrecruzado, ¿no es así?
Entonces es por eso que se multiplica por la longitud L. El coeficiente K nos mide eso, y el coeficiente de rozamiento entre la vaina y los torones nos mide el coeficiente de rozamiento, como lo dice su nombre, ¿no? Por ejemplo, estos son en los extremos, prácticamente van a ir separadas, pero en la parte central de la viga estas se van a ir uniendo, ¿no? Debido a que hay una fuerza de preesfuerzo acá. Entonces todos los torones en esta parte se van a rozar con la vaina, ¿no? En el center line de tu viga. Entonces eso, ese coeficiente de rozamiento, o ese rozamiento que existe entre vaina y torón, representa una pérdida dentro de lo que es la tensión. Entonces, una vez calculado la tensión unitaria o la tensión del cable en el punto de aplicación del gato, tenemos este de acá, ¿no? Y también tenemos lo que es el cálculo del delta FR, que es la pérdida que se genera debido a la fricción, que no es más que el T sub 0 menos el TB, que vendría a ser de 2313 kilogramos por centímetro cuadrado. Si se dan cuenta, este es un porcentaje grande, ¿no? De 20.32% comparado con las demás, que era de 1.4 y este de 7. Entonces, estas pérdidas de acá son pérdidas instantáneas, el A, el B y el C. Entonces, estas pérdidas instantáneas solamente se las considera para la lectura dentro de lo que es el gato Freycinet. Para el diseño no se las considera, como dice acá. Creo que está por acá. Acá está, pérdidas en pretensado de la norma esto. Ya solo estaba remarcando acá las pérdidas por acuñamiento en los anclajes, fricción y acortamiento elástico son pérdidas instantáneas, mientras que las pérdidas por fluencia lenta, contracción y relajación dependen del tiempo. Estas son pérdidas diferidas que dependen del tiempo. Entonces, tenemos, ¿no?, lo que es fricción. Y también ahora pasamos a las pérdidas diferidas, que vendría a ser pérdida por deformación y flujo plástico del hormigón, que está dado por un coeficiente CC, esto igual está en la norma, que nos indica, ¿no?, el delta FP es igual al CC, que es 2 por un delta E, que delta E, si se acuerdan, era esta de acá, por acortamiento elástico del hormigón. Entonces nos dice que el flujo plástico, la pérdida por el flujo plástico, es 2 veces que el acortamiento elástico. Entonces ese porcentaje es de 14%. Si es 2 veces de la pérdida, prácticamente el CC es 2 veces del FAE, ¿no? Es prácticamente eso. 7 por 2 vendría a ser 14, y es ese de acá. Y la pérdida por contracción o pérdida de humedad del hormigón está dado por esta ecuación de para elementos pretensados, y también existe para elementos postensados, como en nuestro caso es para elementos postensados, es este de acá, ¿no? Donde nos dice que es 93 menos 0.85 de H. Entonces tenemos esa ecuación y lo transformamos de megapascales a kilogramo por centímetro cuadrado. Por ejemplo, 93 megapascales en kilogramo fuerza por centímetro cuadrado es igual de 948.336, y es esa de acá. Esta fórmula igualmente se les ha proporcionado el ingeniero. Entonces, convirtiendo, por ejemplo, 0.85 es la misma, ¿no?
y es 8.63, prácticamente es 9 de H. Entonces, esta fórmula es la misma de acá, solo que convertido a kilogramos por centímetro cuadrado. Y entonces, está dada en función de H, donde H es la humedad promedio en todo el año donde se está construyendo el puente. Es la humedad promedio, ¿no? Y en Cochabamba está entre un 55 a 50 aproximadamente. Entonces H es de 55 y calculamos, ¿no?, que vendría a ser pérdida de humedad del hormigón, y es de 453 kilogramos por centímetro cuadrado. Y también tenemos lo que es el porcentaje, que vendría a ser de 3.97. Y por último tenemos lo que es la pérdida por relajación o deformación plástica del acero, que está dado por este KR, que es un factor para el acero de ASTM A416, que es el que estamos utilizando. Entonces es un factor de relajación donde el delta Fs es este KR, K de relajación por el modo de elasticidad del acero, y te da una pérdida de 210. Sabemos que la pérdida por relajación es debido a que tienes tu viga y tienes tus torones acá, ¿no? Y una vez que el camión tipo HS25 esté pasando, por ejemplo este es tu camión tipo, se va a producir, ¿no?, un estiramiento de los cables, y mientras más estiramiento haya de los cables, esto va a tender a un sube y baja, sube y baja, sube y baja, y se va a relajar el cable o el torón. Entonces esa pérdida es esta de acá, que es de 210, y está dado, ¿no?, por esta ecuación, y es un porcentaje de 1.8. La pérdida total es este delta PT, es igual a la pérdida por deslizamiento del anclaje, pérdida por acortamiento elástico y pérdida por fricción. Sabemos que estas tres primeras de acá son pérdidas instantáneas y estas de acá son pérdidas diferidas. Entonces tenemos un total de 49.866%. Pero para hacer el diseño no se trabaja con todas estas pérdidas. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué significa esta cantidad de pérdidas? Significa que tienes un SF vendría a ser igual a 1.50 prácticamente, ¿no?, de Fs. ¿Y qué pasa si hacemos esa verificación? Es decir, FSF igual a 1.50 Fs, esto en kilogramos. Es de 17.078. Y vamos acá. La tensión de fluencia, si recuerdan, era de 17.078, ¿no? Entonces, no podemos sobrepasar la tensión de fluencia, porque si sobrepasamos, el cable va a empezar a fluir y se va a ir deformando sin necesidad de incrementar lo que es el esfuerzo, ¿no es así? Entonces era de 17.000 algo, con un porcentaje de pérdidas del 50% que hemos calculado, es de 18.078. Prácticamente estamos en el tope, ¿no? Entonces no podemos permitir eso. Y además la norma esto nos indica que para hacer el diseño
solamente se debe trabajar con estas pérdidas diferidas en el tiempo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la pérdida debido al deslizamiento del anclaje es en el instante de la transferencia, es decir, tienes acá, estás pesando tus torones, y cuando el gato esté pesando tus torones, se va a producir, ¿no?, esta pérdida de deslizamiento del anclaje, y también se va a producir pérdida debido al acortamiento elástico y también por fricción. Es decir, cuando el gato está actuando, se producen estas tres pérdidas. Una vez que se deja de actuar el gato, empiezan a actuar estas pérdidas diferidas conforme al tiempo. Entonces, no lo vas a, en otras palabras, no lo vas a trasladar tu viga junto con el gato, ¿no es así? Es decir, durante toda su vida de servicio del puente no va a estar tesando el gato. Entonces, una vez que el gato tese los cables, estas pérdidas instantáneas van a ocurrir. Y una vez que ocurran, el cable se va a quedar con una tensión que vendría a ser la tensión FSF, la tensión que necesita una vez que se suelta el gato. Entonces, para hacer el diseño solamente se considera las pérdidas diferidas. Otra forma de ver las pérdidas es esta de acá, como pérdida de esfuerzo o pérdida de tensiones, donde el delta D eran estas de acá, ¿no? Por ejemplo, delta FS es esta de acá, kilogramo por centímetro al cuadrado, y hacemos la suma, ¿no?, de cada uno, 210 más 453 y así sucesivamente. Esa suma es esta de acá, es decir, de una tensión admisible de 11.300 algo, se va a perder 5.000, que es este delta PT, 5.677. Entonces sacamos la relación de 5.000, ¿cuánto es de 11.000, ¿no? Y vendría a ser eso, el porcentaje de 0.49, 866, esto multiplicado por 100, es 49, este de acá, ¿no? Entonces es otra forma de ver las pérdidas, para que puedan entender. Entonces, recalculando el preesfuerzo final, sería de esta manera, ¿no? Tenemos un delta P diferidas, que es la suma solamente de estas tres de acá, que vendría a ser de 2.354, y acá está, ¿no?, igualmente delta P diferidas en relación a la tensión admisible es de 20.679, y calculando en porcentaje vendría a ser la suma de estas tres dividido entre FS por 100%, 20.679%. Entonces es eso. Ya, el cálculo de pérdidas diferidas recomendado por la norma AESTO. La norma AESTO nos recomienda, si es que no quieres hacer el cálculo de las pérdidas reales, es decir, podrías empezar con este porcentaje de pérdidas. Nos vamos acá. Pérdidas dependientes del tiempo. ¿Qué nos indica esto? Que son pérdidas diferidas porque son dependientes del tiempo. Para vigas tipo I tenemos que es esta ecuación. Para alambres y cables con 1860 megapascales de rotura, ¿no? Y esto prácticamente es los 18.900 que hemos visto de eje prima S, ¿no? Entonces estamos en esta columna. Entonces la ecuación que tenemos es esta de acá para vigas tipo I, y esta ecuación es esta de acá, y nos dice que si no quieres hacer el cálculo de las pérdidas reales, podrías hacer el cálculo de las pérdidas diferidas recomendada por la AESTO, ¿no? Es que para estos casos necesitas
valores, ¿no? Por ejemplo, necesitas del P sub 0 y demás valores. Entonces, para hacer la verificación directa podríamos empezar con un valor de pérdida de 23, que en este caso sale el valor. Y eso. Entonces, el delta P total, es decir, la pérdida total, va a ser el máximo del 20, que era el mínimo, el delta P de la norma y el delta P total, es decir, de esto y del 20% que era el mínimo, ¿no es cierto? Entonces, el INGE no lo considera la verdad de esta ecuación. Es un parámetro de prediseño, se podría decir, ¿no? Para saber más o menos cuánto van a ser las pérdidas. Y se acerca, ¿no? 23 a 20.67 prácticamente es eso, está cercano. Entonces, como conocemos lo que es la pérdida real, que es esta delta P total, es de 20.679. Entonces podemos conocer lo que es el preesfuerzo final, ¿no es cierto? Entonces, ya es las 10, ¿no? ¿Les importa si quedamos aquí? ¿Qué día tendrían tiempo para pasar la siguiente semana en la noche? Hola. O mejor, hagamos una cosa, debido a que me he retrasado ayer, no hemos pasado clases, vamos a terminar la clase hoy día, pero mañana se los voy a pasar un video a más tardar por la tarde con todo el proceso explicativo de todo el proyecto. ¿Les parece bien? Y la siguiente clase vamos a resolver todas sus dudas respecto a ese video. Mañana lo voy a hacer el video con calma y bien explicado, donde vamos a terminar todo esto de acá, que ya no falta mucho. Entonces, la siguiente clase, que vendría a ser el siguiente sábado, debido igual a que no han avanzado mucho en esta parte, ¿no? Por ejemplo, están en verificación de tensiones, es decir, recién están en tensiones diferidas. Para que traigan igual sus dudas respecto del INGE, por ejemplo, esto de pérdidas, si avanzan las siguientes clases, de que vendría a ser este lunes, martes y miércoles, ¿no? Que creo que pasa el INGE, pregúntenle esto, porque esta de acá, esta pérdida total, se representa, les había dicho, en un FSF, que es de 1.50 prácticamente, ¿no? Este FSF es del gato, es decir, el gato va a registrar un 50% de pérdidas, pero dentro de la viga lo que va a actuar solamente van a ser las pérdidas diferidas, que actúan en función del tiempo. Entonces, para el diseño solamente se consideran las pérdidas diferidas, pero el ingeniero considera las 6 pérdidas. Si se dan cuenta, el 50% de pérdidas es demasiado. Entonces, no es el caso, no se debería hacer el diseño de esa manera, solamente hacer el diseño con las pérdidas diferidas. Porque una vez que se suelte el gato y se hayan tesado los torones, va a quedar solamente con estas pérdidas, ¿no? Y es eso. Me gustaría que le pregunten eso si es que avancen en la siguiente clase. Y apóyense en la norma igual, ¿no? Que es esta de acá: las pérdidas por acuñamiento de los anclajes, fricción y acortamiento son instantáneas, es decir, ocurren en el instante de la transferencia, cuando se suelta el gato. Y las demás pérdidas son dependientes del tiempo. El INGE igual creo que los puso acá. Creo que no tengo. Temario, clases. Pérdidas.
Acá está. Estos son de semestres anteriores. Por ejemplo, yo en mi proyecto trabajé solamente con las pérdidas diferidas, pero creo que el ingeniero quiere que consideren las pérdidas totales, que es del 50% aproximadamente para una longitud, ¿no?, de 38 metros. Creo que no está aquí, no lo puso. Acá está igual, ¿no?, el ángulo alfa. Acá está lo que les venía diciendo. Esto les va a pasar el ingeniero igual. Entonces, ¿les parece? Entonces mañana se los voy a pasar un video completo de todo el proceso de realizar el proyecto completo, bien explicado. Debido a que ayer igual no hemos pasado clases, entonces mañana más tarde les estaría pasando el video, y por favor la siguiente clase, que vendría a ser el siguiente sábado, me traen todas sus dudas, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Que alguien me confirme, por favor. Está bien. Sí, porque ya es tardecito igual y necesito más tiempo, la verdad, para terminar. Es más largo. Como pueden ver, acá igual hay otra planilla, que es la última. Entonces se va a hacer tarde y es más por eso. Sí, y van a disculpar por lo de esta semana. Entonces mañana les estaría pasando el video completo y nos vemos entonces la siguiente semana, por favor. Igualmente les voy a pasar las planillas, estas planillas de acá. Esta está acá. Entonces, así que no se preocupen, pueden ir avanzando hasta la siguiente semana. Incluso pueden terminarlo su proyecto y me traen sus dudas. Y la siguiente semana igualmente vamos a hacer, primeramente vamos a resolver sus dudas y vamos a hacer otro proyecto de cualquiera de ustedes desde cero. Prácticamente igual se tarda unas 2 horas, una vez sabiendo ya no toda la explicación. Unas 2 horas, a lo mucho 2 horas y media se tarda en hacer un proyecto completo con la planilla. Entonces vamos a hacer eso más. Vamos a sortear uno de sus longitudes de ustedes y vamos a hacerlo en la clase. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, así. Ya, listo, gracias. Sí, está bien. Pero una pregunta. Sí, dime. Respecto a los planos, en mí que nos va a dar algunas clases de cómo hacer los planos. Sí, tengo videos yo. Eso igual se los voy a pasar mañana si quieren, de cómo hacer. Son 3 o 4 clases. ¿Y no tienes planos de ejemplos? Porque he visto en los proyectos que pasaste, no están los planos, ¿no? Sí, este curso no incluye la realización de planos. ¿No consiguieron ustedes proyectos pasados? Les pregunté en el grupo, ¿no? La verdad, los proyectos que tengo yo son bien antiguos y el plano tipo en PDF les podría pasar. Creo que tengo uno. Así. Sí, como nos va a indicar el Inge, más que todo para ubicarnos también, ¿no? Para tener como las diferencias. Sí, y creo que no les he pasado todavía videos, ¿no? ¿O sí? Hay unos videos buenos en YouTube de cómo hacer planos y igual se los voy a facilitar esos videos. Mañana a más tardar por la tarde, por favor. Hay videos y también hay de videos de cómo es el proceso constructivo, ya que para realizar los planos tienes que saber más o menos cómo es el proceso constructivo, ¿no?, en obra. Eso sería. Entonces mañana, por favor, toda la información se los voy a estar facilitando a más tardar hasta las 6, 5 de la tarde. ¿Sí? Está bien, gracias. Listo, entonces nos vemos porque ya es tardecito igual y no vamos a terminar hoy día. Ya, está bien. Todo luego, sí. Listo, nos vemos. Chao, chao.